un hincha o a no sé, alguien que lo fue a ver a la concentración le pidió un autógrafo y después le completó un pagaré. No se dio cuenta, por eso es que las celebridades ponen con cariño para fulanito, no es que le tengan verdadero cariño, es que la firma, si vos no le pones nada arriba, es una firma en blanco. Bueno, se ve que la bruja se descuidó, puso Juan Sebastián Verón y un vivo le hizo un pagaré. Entonces le promovió un juicio ejecutivo. Y obviamente se lo ganó porque era la firma de Verón. Ahora, la sentencia de ese juicio ejecutivo es cosa jugada formal. ¿Qué hizo don Juan Sebastián Verón? Inició el famoso proceso ordinario de conocimiento posterior y el juicio se lo ganó porque logró demostrar que él en esa fecha que le había puesto el pagaré, fíjense qué tonto que fue el hincha este que lo quiso estafar, le puso una fecha donde el flaco había estado jugando en Italia. El pagaré decía La Plata, fecha tal, y eso era imposible porque el señor estaba jugando en Italia en ese momento. Entonces, en un juicio de conocimiento posterior, Verón logró dar vuelta a esa cosa jugada formal. Pero ¿qué pasa? Ya había tenido que pagar. Entonces, esa es la diferencia entre cosa jugada formal y material para que ustedes puedan graficárselo. Reconocida la firma, el pagaré se ejecuta y hay que pagar, no le quedó otra que pagar, y lo pagó, de hecho. Ahora, Verón, ¿qué hizo? Inicia el juicio de conocimiento posterior, y ahí logra demostrar que ese pagaré había sido sustraído a través de un autógrafo y que él nunca había estado en La Plata en esa fecha. ¿Cómo termina la cosa? Obviamente este estafador tuvo que devolver el dinero y obviamente fue imputado bajo el título de sustracción de firmas y otras estafas, no me acuerdo cómo es que dice el Código Penal, pero esto es un delito penal. Así que terminó mal para este hincha la cuestión. Pero bueno, el ejemplo me sirve para graficar esa diferencia. La cosa jugada formal todavía uno la puede, digamos, dar vuelta en otro proceso. Pero la lógica interna de esto es que el por qué uno puede ver esta diferencia. La cosa jugada material es irreversible porque es típica de procesos de conocimiento donde el debate es amplio, los medios de prueba son amplios y las defensas también lo son. Ahora en el juicio ejecutivo eso no se da. ¿Por qué? Porque yo para rechazar esa pretensión ejecutiva tengo que tener prueba documental, tengo que traer la factura o el recibo de pago, o tengo que demostrar de puro derecho que esa obligación está prescripta, o que ya hubo una transacción quita, espera o remisión y acompañar el documento. O sea, fíjense lo acotada que están las defensas. Las posibilidades de prueba, digo. Y las defensas también son acotadas, son esas que acabamos de leer en el 542. Entonces, ahí se comprende la diferencia entre la naturaleza. Así que el consejo cuando lean y estudien cosas jugadas formal y material, necesariamente vincúlenlo al juicio ejecutivo y al juicio de conocimiento, porque ahí les va a cerrar todo el esquema. Si no, es como que uno no entiende bien qué quiere decir. No, porque no me acuerdo si Palacio lo vincula en ese capítulo. Si no lo vincula, ustedes vayan después, avancen las páginas y miren el juicio ejecutivo y ahí les va a terminar de cerrar la diferencia entre cosas jugadas formal y material. Bien, por ahí nos fuimos un poco de tiempo. A mí no me gustaría cerrar el encuentro de hoy sin hablar un poco de los medios alternativos de finalización del proceso. ¿Querías hacer alguna consulta, alguna pregunta más? O Gastón, si querías agregar algo de las diferencias entre cosas juzgadas, material y formal. No, te escuché atentamente. Sí, el tema de la cosa juzgada formal, ¿no? Es una cuestión de forma, por eso permite que se siga luego de terminar un proceso ejecutivo, volver a discutir de forma más amplia en un proceso de conocimiento. Pero no todo volverá, es decir, si bien la sentencia del Ejecutivo hace cosas jugadas formal, en cuanto a la forma, lo que no se, hay cosas que se discutieron en ese proceso
tampoco se van a poder volver a discutir en el proceso de conocimiento. Es decir, si hubo una defensa, un ejemplo, una excepción de falta de legitimación pasiva del demandado, y eso se abordó en el proceso ejecutivo y fue resuelto, en ese aspecto, en el proceso de conocimiento, no se va a poder volver a discutir otra vez la misma excepción por el mismo motivo, porque ahí fue abordado en el proceso ejecutivo. Lo que se discute en el proceso de conocimiento ya de forma amplia, lo que hace cosas juzgadas, material y formales, siempre lo que ustedes tienen que saber detectar, en el caso particular del proceso especial del cobro ejecutivo, es que en el cobro ejecutivo no se permite discutir sobre las causas del pagaré, entonces solamente las defensas están acotadas a este proceso especial, defensas muy acotadas. Entonces en el proceso de conocimiento lo que le va a dar lugar es a esta mayor discusión en cosas que ustedes no se podían plantear por el marco especial del proceso ejecutivo. Por eso quería aclarar que una sentencia en cobro ejecutivo hace cosas juzgadas formal, no en todo, sino en lo que no se deja discutir en el proceso ejecutivo. Quería aclarar eso, Guillermo. Bien, sí, ahí Profe, yo le puedo hacer una pregunta que había quedado colgada en cuanto a costas. sí. Cuando estaba explicando el ejemplo este de que el juez se olvide, ¿no? De expresar cuando el juicio se gana. Omita, claro. Si eso es Omisión. algo común, si puede ocurrir, o fue para el ejemplo. Es raro, pero pasa. Pasa, por eso la Corte tiene doctrina en el tema, ¿no? A mí en lo personal me ha pasado en interlocutorias, nunca en definitivas, pero en interlocutorias sí, y te ponen un aprieto, porque vos tenés que estar ahí rápido en pedir aclaratoria y apelar también por las dudas. Sí, en interlocutorias me ha pasado varias veces. Yo intuyo que es porque a veces el despachante tiene el modelo de sentencia y bueno, va acomodando a cada caso particular. Y a veces se te olvida, qué sé yo, en la vorágine intuyo que se te debe pasar. En ese borrador que uno tiene de sentencia, a veces uno se debe concentrar demasiado en resolver y algunos aspectos se te pasan. Nunca me pasó en definitiva, pero en interlocutoria me ha pasado 3 o 4 veces, me pasó. Siempre se solucionó enseguida, uno rápidamente con la aclaratoria se soluciona. Nunca me pasó que el juez me conteste, no, yo no me equivoqué, no dije nada y fue a propósito porque son por su orden. Nunca me pasó, pero podría ser, sí. Hay otra doctrina de la Corte con respecto a este tema que también tiene fuerza. Es en algunos casos que si no dije nada es por su orden, en muchos casos sería injusta esa condena por su orden, ¿no? Entonces, cuando es evidente, notorio, que hubo un ganador y un vencido, ¿sí? Hay casos donde la Corte dijo, en caso de omisión, hay que estar al principio general en materia de costas e imponerla a quien reviste la calidad de vencido, ¿sí? Porque si no habría en algunos casos bastantes injusticias. Es doctrinas que tuvo que hacer la Corte porque pasan más de alguna vez de las que quisiéramos que pasen, pero bueno, esto pasa pasa a los ministros, ¿no? Tienen los relatores que hacen los proyectos de sentencias, pasa por una secretaría donde se arma ese voto, firmado por el suscripto con media firma del juez, y la secretaría que arma la parte dispositiva. Ahí en esa confección, recuerden ustedes, la Corte tiene una oficina de confección de sentencias, hay varias personas que intervienen. En ese ensamble de mucha gente puede pasar estas omisiones. No es que un juez hace la sentencia desde La Plata 16 de junio de 2020 hasta firmar, ¿no? Sino que el juez hace la parte medular de la sentencia, tiene equipos de trabajo, colaboradores directos, son los relatores, o los auxiliares letrados, en caso de los jueces de cámara o los jueces de primera instancia, que son los colaboradores directos de los jueces, ¿no? Y la secretaría, que es la que arma ese rompecabezas y pasa a la firma del juez la sentencia. Ahí en ese contexto es donde pasan estas omisiones, que es un papelón que pasa.
Bien. Bueno, vamos a hacer una suerte de punteo de los modos alternativos de finalización del proceso, para que no se haga tan largo y ni tan aburrido. Profe, Sí. perdone, pero así me queda claro, porque me quedó de antes en el tema de los plazos. El plazo de préstamo me quedó claro de 6 días. Ahora, ¿el plazo del alegato lo pone el juez o también es de 6 días? No, también es de 6 días. ¿Eh? O sea, coinciden en esa cantidad de días, pero son dos plazos diferentes. Claro, ahí lo que dijimos que no hay que confundir el plazo de préstamo con el plazo para alegar, porque uno es común y el otro no. Bien, les decía, vamos a hacer un punteo de los modos alternativos de finalización del proceso. El código, ¿por qué le dice alternativo? En realidad, cuando el código avanza, digamos, tiene pensado como medio natural la sentencia. La sentencia definitiva es el medio natural para terminar el proceso. Ahora, en la práctica, como en un capítulo especial que tiene normado el código, hay otros modos también, además de la sentencia, de terminar un proceso. Hago la referencia a la práctica porque es bastante más usual de lo que parece. O sea, muchos procesos terminan de una manera distinta a la sentencia definitiva. Yo me voy a permitir alterar un poquito el orden, porque algunos otros ya lo hemos comentado. A ese respecto voy a empezar por la conciliación. Si ustedes se fijan en uno de los primeros videos que estuvimos analizando al comienzo del cuatrimestre, hablábamos de medios alternativos de resolución de conflictos. Y uno de ellos era la conciliación. ¿Por qué les digo esto? En lo personal creo que no es estrictamente un medio de finalización del proceso. A mí me parece que es una herramienta que puede utilizar el juez según sus facultades, fíjense el 36 inciso 2, el juez puede en cualquier momento del proceso convocar a las partes para intentar conciliar. Entonces, insisto, a mí me parece, y esto es algo que insinúa un poco Palacio, y creo que Alsina también dice algo así, como que es en realidad un medio que utiliza el juez para que las partes finalicen la controversia y van a utilizar como herramienta alguno de los otros medios de finalización del proceso. O sea, ¿qué quiero decir? El juez va a invitar a las partes a conciliar, y si hay conciliación, eso usualmente se va a instrumentar a través de una transacción o de un desistimiento, o bien alguien se allanará alguna de las pretensiones. Rebobino. A mí me parece que la conciliación es más una técnica o medio de resolución de conflictos, más que un modo de finalización del proceso. No obstante, nosotros tenemos que estudiarlo acá en este punto del programa, porque la conciliación tiene algunas características que le son propias. Obviamente, siempre el funcionario que va a llevar adelante este procedimiento es el juez. Antes nosotros lo veíamos comparándola con la mediación, donde el funcionario era otro, que es el mediador prejudicial obligatorio. Acá siempre el funcionario es el juez, que en virtud de sus potestades instructorias y ordenatorias, en cualquier momento del proceso puede convocar a las partes para que lleguen a una conciliación. Y uniéndolo con lo que ya hablamos en algún encuentro anterior respecto de la oralización de los procesos civiles, esto es lo que ocurre al comenzar la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. Lo primero que hace el juez es invitar a las partes a que concilien esas pretensiones que están en juego. Pero bien, ¿cómo termina la conciliación? Y lo más probable es que si hay acuerdo termine en la transacción de derechos litigiosos o termine en el desistimiento de alguna de las pretensiones o bien en algún allanamiento total o parcial por parte del demandado. Es como que es un medio de resolver conflictos que se va a canalizar en alguno de los otros, ya sea el desistimiento, el allanamiento o la transacción. Usualmente es la transacción, ¿no? Bien, así que hecha esa aclaración preliminar, nos metemos en los otros. Van a ver que el desistimiento hay de dos tipos. Uno es de la pretensión y el otro es del derecho.
Es fundamental que ustedes lo distingan porque uno va a permitir replantear la cuestión y el otro no. ¿Qué quiero decir? El desistimiento del proceso va a permitir iniciar un nuevo proceso. Ahora, el desistimiento del derecho no, porque ahí yo ya resigno mi derecho material o derecho de fondo y eso a mí me impediría iniciar un nuevo proceso. Obviamente que el desistimiento del proceso, si el demandado ya fue notificado, tiene que tener su aval o acuerdo, porque es también un derecho del demandado que haya un pronunciamiento judicial. Fíjense cómo esto es totalmente de sentido común, rebobino. Yo puedo desistir del proceso unilateralmente si es que el demandado no fue notificado. Ahora, una vez que el demandado está notificado, hay que consultarle si es que yo pretendo desistir del proceso. ¿Por qué? Porque el demandado también tiene derecho a un pronunciamiento judicial. Ahora, si yo desisto del derecho, ese es un acto unilateral, porque la otra parte no podría tener ningún agravio en que yo desista de mi derecho a demandarlo. Ahora, la diferencia esencial, ¿dónde está? En que el desistimiento del proceso a mí me permitiría iniciar uno nuevo, y el desistimiento del derecho no, porque yo ya estoy renunciando a mi derecho de fondo, al derecho material, que sirve de sustento a la pretensión. Entonces, renunciar al derecho implica también renunciar al procedimiento, al proceso, y me cierra a mí la posibilidad de hacer un proceso nuevo. Por eso es que en un caso hay que consultar al demandado y en el otro no. Rebobinamos para cerrar la idea. El desistimiento de la pretensión implica renunciar a un proceso. Si el demandado no está notificado, puede ser un acto unilateral. Ahora, si ya está notificado, no, hay que pedirle, hay que consultarlo. Si no dice nada, en el plazo de 5 días, se interpreta que presta consentimiento. El desistimiento del derecho no, es unilateral, porque yo renuncio al derecho de fondo. Implica dar por terminado ese proceso y me cierra la posibilidad de iniciar cualquier otro. Las costas son al que desiste. El allanamiento, este es quizá el más sencillo, porque allanarse implica reconocer como fundadas todas las pretensiones del actor. Obviamente, el único que puede allanarse es el demandado, ¿no? Nosotros tenemos de un lado las pretensiones articuladas por el actor y del otro lado un demandado que está en posición de allanarse o no. Ahora bien, ese allanamiento puede ser total o parcial, no necesariamente se allana a todo lo que dice el actor. Pero insisto, es un concepto bien preciso, es reconocer como fundadas las pretensiones del actor. Y fíjense que acá Palacio lo distingue del reconocimiento de hechos. Guarda porque no es lo mismo. Yo puedo reconocer un hecho que alega el actor, pero eso no significa que el debate no siga respecto de las consecuencias jurídicas. O sea que ahí guarda con eso, ¿no? Porque el allanamiento es reconocer las pretensiones del actor como fundadas, es darle la razón. Y a este respecto no hay controversia. Ahora, reconocer un hecho es algo completamente distinto, porque la causa puede tramitar como de puro derecho y discutir las consecuencias jurídicas. No es lo mismo. Insisto, allanarse es reconocer como fundadas las pretensiones del actor, es darle la razón. Y esto tiene impacto sobre el régimen de costas, porque el código nos va a decir que si el allanamiento es oportuno, es total, es incondicionado, las costas se revierten. Y esto también sigue un principio de sentido común. ¿Qué quiere decir? Si alguien te debe algo, lo primero que debieras hacer es ir y pedírselo. No iniciar un juicio y poner toda la maquinaria judicial en movimiento. Ahora guarda, cuidado, porque el Código Procesal está pensado para la época del Código de Vélez, previa a la reforma de la Ley 17711, cuando la mora no operaba automáticamente. Hoy nuestro Código Civil y Comercial, y ya antes del de Vélez con la reforma, tiene la mora automática, así que es muy difícil que el deudor no esté en mora.
Rebobino porque sé que por ahí es demasiado rápido. El Código Procesal que dice que si el allanamiento es oportuno, incondicionado, y de algún modo quiere decir que si el demandado no dio lugar a que se le haga una demanda, aquí revierte costas. Pero van a ver que uno de los requisitos es que el deudor no esté en mora. Bueno, ese es un escenario poco común hoy por hoy, porque la mora del deudor es automática. Esto lo habrán visto en obligaciones o privado 2, no sé cómo se llama la materia, pero hoy rige la mora automática. Así que es raro que no llegue en mora el deudor a juicio. Roxana, ¿me querías preguntar algo? Sí, estaba pensando, si nosotros ahora tenemos la mediación obligatoria, si el demandado se quisiera allanar en la mediación, ya tiene esa posibilidad. Tiene O la sea, posibilidad ¿por de hacer qué una las mediación. costas tienen que ir? Bueno, y lo que Claro, decís ¿por qué las también costas me tienen que ir a la sirve otra parte? para decir otra cosa, que es que la mediación, la citación a mediación también es un requerimiento fehaciente para cumplir la obligación. O sea que si el deudor no estaba en mora, el requerimiento de mediación también lo va a constituir en mora respecto de la obligación que se está debatiendo. O sea que es todavía más difícil llegar a demanda sin mora del deudor. Es un escenario poco probable. Pero todavía hay algunos casos donde el acreedor tiene que constituir en mora al deudor. Eso yo después se lo dejo que lo miren en el Código Civil. Pero digamos que es un escenario poco común. O sea que la regla va a ser que el que se allana paga costas. Bien. Para cerrar, para ir cerrando, nos quedan dos: transacción y caducidad. La transacción, esta también la van a encontrar en el Código Civil y Comercial, y yo les pido por favor que vayan a ver estos artículos, que estamos hablando del 1641 y siguientes, Código Civil y Comercial. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, ponen fin a controversias sobre derechos dudosos o litigiosos. ¿No? Esto a grandes rasgos es lo que dice el Código Civil. Los dudosos, ¿cuáles son? Los que no llegaron a juicio. Y los litigiosos son los que están adentro de un proceso. Esta diferencia es clave. Yo les pido que después ustedes lo miren. El 1643 del Código Civil y Comercial es el que habla de los derechos que son litigiosos. Algunas pautas generales. Yo insisto, quiero hacer un punteo para decir algo de cada una y les dejo después el estudio a fondo. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? La homologación, en realidad, no es necesaria para que ese contrato sea eficaz entre las partes, porque esto también es algo que se ha planteado. ¿Es necesario homologar o no es necesario homologar? Bueno, no, porque para las partes, al ser un contrato, tiene eficacia desde el mismo momento que se firma. Van a ver que el código incluso tiene alguna frase rimbombante que no es tan así, pero dice que tiene la fuerza de la cosa juzgada entre partes. Esto no es tan así porque, como vimos, la cosa juzgada quiere decir otra cosa. Pero digamos, lo que pretende significar el código es que entre partes no es necesario homologar para que ese acuerdo sea plenamente operativo. Y eso está en el 1642. Yo no me quiero extender, pero esto va a tener proyección incluso hasta con la mediación. ¿Se acuerdan que en mediación vimos en uno de los videos que, según la ley de provincia, había que homologarlo? Bueno, ahora yo esta pregunta se la dejo a ustedes. ¿Hay que homologar o no? Si el Código Civil y Comercial me dice que la transacción no necesita homologación, 1642. Bueno, es un debate que queda abierto y yo se lo dejo a ustedes para que lo miren con pensamiento crítico. Hasta ahí lo más importante de transacción. Y para cerrar, no me quiero despedir sin decir algo de caducidad de instancia. La caducidad de la instancia, que ya les anticipo, nada que ver con la caducidad de los medios de prueba, que ya vimos hace unos encuentros atrás, nada que ver, tiene lugar cuando un proceso caduca porque se lo abandona o porque el actor deja de hacer impulso procesal, deja de hacer actividad procesal, deja de impulsar el proceso durante los plazos que tiene estipulada la ley. O sea, ¿qué es la caducidad de instancia? Un medio alternativo a la sentencia para concluir un proceso cuando el actor lo abandona. Y esto está no solo estipulado por la ley en los plazos, sino que
tiene una serie de presupuestos, que yo para simplificar la exposición lo he resumido en seis presupuestos. Que también está en el libro, no es que lo inventé yo, se me ocurrió a mí, ¿no? Pero ¿qué es lo que a grandes rasgos dice la doctrina? Primero, obviamente, tiene que haber una instancia abierta, ya sea principal o incidental. Después debe haber inactividad procesal útil que esté a cargo de la parte, ¿no? Porque si el proceso está paralizado porque el juez tiene que dictar una sentencia interlocutoria y se colgó y en 4 meses no la dictó, esa falta, está bien, sí, podría ser imputable a que yo no dije nada, pero digamos que en principio es una carga del órgano, o sea, tiene que haber una actividad procesal útil en cabeza del litigante. Como tercer requisito tiene que haber transcurso del tiempo, que eso también está estipulado por el código, 6 meses en el proceso ordinario y 3 en el sumario, y en los incidentes, eso también es importante. O sea que tiene que haber una instancia, tiene que haber una inactividad procesal imputable a la parte. Tiene que transcurrir el tiempo. En Provincia de Buenos Aires se le anexa otro requisito que en Nación no está, que es la intimación previa, sumada a la solicitud de parte. ¿Puede haber caducidad de instancia de oficio? Bueno, sí, pero digamos que lo normal es que la contraparte solicite al juez la declaración de caducidad de instancia. Pero debe haber intimación previa. Insisto en esto porque es un requerimiento del Código de Provincia que en Nación no está. Fíjense cómo en Nación es mucho más fuerte. En Nación hay una inactividad procesal, hay un cumplimiento del plazo que fija el Código, y a partir de ahí, sin ningún tipo de aviso, puede llegar la caducidad de instancia. Por eso es que el fuero nacional para litigar es bastante más filoso, porque ahí uno tiene que estar permanentemente encima de los procesos. En provincia, esto cuando se planteó la reforma fue visto como algo, digamos, demasiado gravoso, ingrato para el litigante, entonces se dejó la intimación previa. Y por último debe haber una resolución judicial que la declara, o sea, fíjense cómo con esto cierra todo el sistema, ¿no? Insisto, hay una instancia, hay una existencia de una instancia principal o incidental que está abierta, hay inactividad procesal, ya sea de 6 meses en el ordinario, o de 3 en el sumario y en los incidentes, hay una solicitud de parte en el sentido de que se decrete caduca la instancia, hay una intimación que realiza el juez previa. Básicamente lo que va a pasar es que nos va a llegar una cédula en la cual se nos va a intimar a producir actividad procesal útil. Ojo que la intimación es por una sola vez, ¿eh? La segunda ya viene el baldazo con la caducidad de la instancia decretada. Es una vez, no es que todas las veces que la otra parte lo pide, todas las veces nos van a avisar que hagamos algo. No, es como un comodín que sirve para una sola vez. Llega la cédula intimándonos a realizar actividad procesal útil y salgan corriendo a hacer algo porque a partir de ahí uno queda regalado para la caducidad de la instancia. O sea, no es que, bueno, me intimaron y a ver si nos ponemos las pilas, no, es el apercibimiento es bajo la posibilidad de decretar la caducidad de la instancia, la caducidad de instancia. Y finalmente hay una resolución que la decreta. Fíjense que esta es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos actos procesales que Gastón nos hablaba de notificaciones? Bueno, esta es una típica sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, porque si hacen lugar a la caducidad de la instancia, yo me estoy quedando afuera del proceso. Bien, de plazo ya hablamos. El cómputo lo van a encontrar en el artículo 311, no tiene mayor dificultad. Y obviamente es una sentencia que se puede recurrir cuando es declarada procedente. Y ¿qué más me queda por decirles? Y las costas que van al actor. Esto también es importante. El único que puede ser víctima de la caducidad de instancia es el actor, que es el que tiene la mochila de impulsar el proceso. El demandado al revés, siempre está esperando que el actor cuelgue para ver cuándo le articula una caducidad de instancia. Algo muy importante es que también caducan los incidentes, porque alguien podría decir, uy, se me caducó la instancia, pero tengo abierto el beneficio de litigar sin gasto, no pasa nada.
no se me va a volver encima el tema costas. Bueno, no, ahí le doy una mala noticia. El beneficio de litigar sin gasto, como incidente que es, se cae también. O sea que fíjense las consecuencias que puede tener la caducidad de instancia. Yo desde ya les digo, les deseo que nunca en la vida les pase una caducidad de instancia en un incidente de un expediente, porque es algo no solo que es bastante feo de enfrentar, sino que tiene consecuencias muy gravosas. O sea, no solamente enfrentan un juicio de mala praxis profesional por haber abandonado un juicio, sino que también pueden llegar a tener que poner la cara respecto de las costas si es que su cliente tenía iniciado un beneficio de litigar sin gasto, que también se cae. ¿Qué es lo que uno puede llegar a rescatar? La prueba que podría ser utilizada en otro proceso si es que no prescribió la acción. Porque fíjense, es un proceso que se cae. ¿Podría iniciar otro? En principio sí, pero hay que ver si no prescribió la acción, porque ese es un proceso que se tiene como nunca iniciado. Bueno, en definitiva lo esencial pasa por acá. No sé, Gastón, si querías agregar algo, justo caducidad quedó para lo último, es un tema complejo, pero no quería dejar de remarcar aunque sea lo más importante. No, está bien, Guille. Creo que el tema de la caducidad de instancia es una herramienta más que otorga el Código Procesal a los fines de impedir que los procesos se alonguen en el tiempo, ¿no? Es una herramienta que tienen los demandados para no estar en juicio ante órganos jurisdiccionales pasivos durante 10 años. Si el actor no impulsa el proceso, no cumple con la carga de impulsar el proceso, el órgano jurisdiccional es pasivo en este sentido y lo permite, tiene esta herramienta el demandado como para utilizarla en caso que haya un evidente desinterés en el impulso del proceso por parte del actor. Y esto muchas veces tiene que ver con que existen demandas aventureras, demandas que son que el abogado no tiene esperanza de que tenga buenazo, entonces inicia la demanda y la deja ahí a ver qué pasa, y que entra en el aparato del Estado, en el sistema de la burocracia, que todos ya los que estamos adentro detestamos, y queda un proceso abierto por un tiempo indeterminado, ¿no? Entonces es una herramienta para utilizar, para en todo caso poner en cierto apuro al actor para que si tienen un caso, si la demanda que inició tiene probabilidades de prosperar, la impulsa hasta que llegue la finalización normal del proceso, que sería el dictado de una sentencia, ¿no? A diferencia de los modos anormales que acaba de explicar Guillermo. En este caso es bien correcto, digamos, que haya puesto el acento Guille en la diferencia entre nación y provincia, ¿no? La provincia de Buenos Aires, ese primer pedido de caducidad, no es que como antes de la reforma se da un traslado al actor, a ver que el actor manifieste por qué no estaba impulsando el proceso, qué estaba haciendo, sino que directamente ahora con la reforma se le una intimación al actor, se le intima al actor a que active el proceso bajo el procedimiento de caducidad, y entonces el actor podrá hacer alguna diligencia para activar el proceso, y esa diligencia por sí sola hará que caiga el pedido de caducidad y se lo rechace. Pero ya quedará al filo de la cornisa, porque el segundo pedido, si vuelve a pasar 6 meses en el proceso ordinario sin que haga actividad alguna, ya el segundo pedido de caducidad directamente será resuelto por el juez sin intimar al actor, y es contar los plazos, a ver cuánto pasó desde la última actuación. Pasaron 6 meses, se dicta la caducidad, se termina el proceso. Generalmente hay la mitad de los procesos, muchos de los procesos, hay juzgados que la hacen en las ferias, la caducidad de oficio, ¿no? No todos, pero varios. Entonces en la feria judicial, digamos, las vacaciones de invierno en julio, o en las vacaciones de verano en enero, la feria judicial, se quedan empleados de los órganos para sacar de los casilleros los expedientes que no se mueven durante más de 6 meses en los procesos ordinarios, o 3 meses en los procesos sumarios. Y la diferencia entre unos juzgados, que los que son más activos y los menos activos, es que en los más activos el juez de oficio va a intimar al actor a activar el proceso,
procedimiento de caducidad, y los juzgados más pasivos, donde permiten que en sus órganos los juicios duren indefinidamente, los pondrán en un legajo de paralizado arriba de un armario y quedarán ahí los años que tengan hasta que vaya al archivo, y por ahí el actor dentro de 5 años dice, ay, voy a ver qué pasa con esto, está en el archivo, pide el desarchivo, lo pone en letra y pide algo. Y hay así juicios que tenemos gente o demandados que viven 10 años en juicio porque pasan estas cosas. Entonces muchas veces le echamos la culpa a la justicia, pero hay una parte que también se llevan los abogados de los actores que inician demandas, que no saben realmente si hay un caso o no hay un caso, son demandas a ver qué pasa, y que tampoco por eso tienen mucho interés en llegar a la sentencia, porque están casi convencidos que sus demandas no van a prosperar. Esta es la realidad, digamos, de los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Estas son las herramientas que el código les otorga, y en el ejercicio de la profesión es una herramienta más que ustedes tendrán a los efectos de, cuando sean abogados demandados, utilizar en caso de que su cliente le diga, pero doctor, ¿hasta cuándo voy a estar en juicio? ¿Cómo puede ser tanto tiempo? ¿No? Entonces, si el actor se quedó ahí, tienen esta herramienta para utilizar. Así que bueno, ahí hemos llegado digamos, al final de los temas que teníamos para hoy. Chicos y chicas, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si no ya estaríamos para cerrar el encuentro de hoy. Muy bien. Además ya nos quedan 2 minutitos, así que se cortaba de vuelta. Este martes nos despedimos, cosa que el martes pasado no nos despedimos, se cortó y se cortó. Bueno, chicos y chicas, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde, así que bueno, estamos a través de la cátedra virtual, si es que hay alguna consulta. Un abrazo grande. Saludos, chao. Gastón, nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos, Guille. Chau, chau.